Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Complejamente. Hoy hablaremos de la menopausia y andropausia, una etapa de la edad adulta que puede afectar nuestra calidad de vida. Conversaremos además cómo hacer frente a sus sintomatologías en salud mental. Veamos el siguiente video. La edad adulta por sobre los 45 años de edad trae consigo cambios hormonales que afectan nuestra calidad de vida. Por un lado, la menopausia en las mujeres y por otro, la andropausia o síndrome de déficit de testosterona en hombres mayores de 55 años, etapas del ser humano que suelen estar impactadas por la falta de información a la hora de tratar sus sintomatologías. ¿Qué caracteriza la menopausia y la andropausia? ¿Cómo podemos tratar sus síntomas? Y lo más importante, ¿cuándo debemos visitar a un especialista? Esto y mucho más en Complejamente. La menopausia y la andropausia son etapas que todos pasaremos en un momento de nuestras vidas y de ellas debemos conocer sus procesos biológicos, hormonales e incluso alimentarios para mejorar nuestra calidad de vida. Para conversar sobre este tema en profundidad, contamos con la doctora Paula Vanover, gineco-obstetra y académica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Santiago. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, y partamos de lleno a nuestras preguntas. ¿Qué es la menopausia? ¿Qué es el climaterio? Perfecto, mira, menopausia por definición es la última regla que tiene una mujer en su vida, ¿ya? Es un diagnóstico que uno hace ya cuando ha pasado un año completo sin reglas la mujer. En términos prácticos, lo que más nos importa a nosotros es el climaterio, que es la etapa de la vida de la mujer que va a empezar un año antes de que llegue esta última regla y se va a prolongar hasta que la mujer llegue al fin de su vida, y que es la etapa de cambios de la que uno habla tanto. Perfecto. ¿Y a qué edad más o menos se presenta la menopausia en general? Mira, en Chile la edad promedio son los 50 años, pero es normal desde los 45 años. Hay mujeres que siguen con menstruaciones hasta los 50 y tantos años, 55 años, y también existe lo que es la menopausia precoz o temprana, ocurrir antes de esta fecha. Menos mujeres, más o menos un 1% antes de los 40 años. Perfecto. ¿Y qué es el hiperestrogenismo? Que es un término que hemos escuchado por ahí. Ya, a ver, espérate. La menopausia tiene que ver con la función del ovario. El ovario, la que produce óvulos a permitir que nos embaracemos. Pero en ese proceso también produce hormonas. Y la principal hormona que produce el ovario es el estrógeno, que es lo que hace que las mujeres seamos mujeres y que tengamos nuestras apariciones en y todos los cambios que conocemos. Ahora, en la menopausia, lo que ocurre es que el estrógeno deja de producirse. O sea, llegamos a un periodo de hipoestrógeno, se nos acaba. Si bien en el periodo justo antes podemos andar con mucho estrógeno, lo que ocurre después es que se nos acaba y eso es lo que nos trae los síntomas y las complicaciones para adelante. En términos médicos, ¿cuáles son los cambios esperables durante la menopausia? Por ejemplo, ¿qué son los bochornos? Mira, lo primero que ocurre antes de que llegue la menopausia en este periodo de climaterio es que empiezan a cambiar las menstruaciones. Hay mujeres que desaparecen las menstruaciones progresivamente, pero muchas mujeres tienen menstruaciones que vienen más seguidas, más abundantes, más dolorosas, ¿ya? Y lo primero que empieza a ocurrir es que en el periodo justo de antes de la menstruación uno empieza a presentar algunos síntomas. Ahora, los síntomas de la menopausia, hay al menos 200 síntomas descritos, ¿ya? O sea, tenemos una variedad de cosas que pueden pasar que son enormes, desde los bochornos, que son el síntoma más conocido y por el que más preguntan las mujeres, que tiene que ver con un cambio en la regulación de la temperatura del cuerpo. Entonces a uno le dicen que los bochornos son como que uno se enciende y se muere de calor, pero hay mujeres que transpiran, hay mujeres que en los días lluviosos y nublados como ayer andan con mucha ropa encima, que les cuesta dormir, etcétera, etcétera. Entonces los bochornos son cambios de temperatura. Después de eso tenemos
palpitaciones del corazón, tenemos los dolores osteomusculares, que son el síntoma más frecuente de la menopausia y que a uno nunca se le ocurre atribuírselo a la menopausia. Son uno de los síntomas en que más dinero gastamos las mujeres, porque partimos al reumatólogo, al traumatólogo, al quiropráctico, y al final es la falta de hormonas. Está la ansiedad, la depresión, los olvidos frecuentes, disminución del deseo sexual, sequedad vaginal. O sea, de verdad, los estrógenos actúan en todo nuestro cuerpo, así que los síntomas son de todo. Oye, Paula, y al respecto, ¿existen algunos síntomas que sean más graves que otros o cómo se tratan? Mira, en términos de gravedad, no hay ninguno que vaya a provocarle la muerte a una mujer. En ese sentido no son graves, ¿ya? Pero lo que sí ocurre es que en conjunto todos los síntomas empiezan a alterar la calidad de vida de la mujer. O sea, si tú empiezas a tener baja del deseo sexual, claramente con la pareja la relación cambia. Si empiezas a tener bochornos y eres mujer que trabaja en reuniones, eso afecta tu desempeño, afecta cómo te sientes. Por supuesto que si el ánimo baja, todo lo que ocurre a lo largo del día no es tan maravilloso como pudo haber sido. Entonces, lo importante aquí es detectar alteraciones de la calidad de vida. Si a mí me están ocurriendo alteraciones, yo tengo que hacer algo para pasarlo mejor. Además de esto, porque una cosa son los síntomas, el estrógeno es un protector del cuerpo de la mujer. En ese sentido, cuando uno se queda sin estrógeno, aumenta el riesgo de hipertensión arterial, de diabetes, de resistencia a la insulina, de fractura por osteoporosis, de Alzheimer y de un montón de otras enfermedades crónicas de la vejez, que esas sí, efectivamente pueden llegar a ser mortales, ¿ya? Nosotros las mujeres siempre nos preocupamos del cáncer de mama. El cáncer de mama, solo un 3% de las mujeres nos morimos de eso. La causa principal de muerte en la mujer son infartos, 30%. Y la menopausia justamente te deja desprotegida contra este tipo de enfermedades. O sea, eso yo sí diría que es súper grave y eso sí merece preocupación y tratamiento. Y desde esa misma perspectiva, ¿qué es la menopausia precoz? Ya, la menopausia precoz es cuando te llega antes de los 40 años. Para esa mujer pierde su capacidad reproductiva, o sea, si te llegó a los 35 y no tenía un hijo, ya no va a poder embarazarse con sus propios huevitos. Trae todos los síntomas que presentan las mujeres a los 50 años, pero además hace que todas estas enfermedades se le adelanten el número de años que se le adelantó la menopausia. O sea, si yo iba a tener osteoporosis a los 70, entonces la puedo tener 10 años antes si la menopausia me llegó 10 años antes. O sea, eso sí también es un tema de preocupación. ¿Y qué es lo que se puede hacer? O sea, ¿existen tratamientos frecuentes que sean efectivos para abordar esta complicación? Sí, absolutamente. O sea, así como cuando uno le da hipotiroidismo y se le acaba la hormona de tiroides, también existe la reposición hormonal. A mí se me acaba el estrógeno y yo puedo usar estrógeno. ¿Ya? Hoy día la terapia hormonal de la menopausia se considera segura, se considera beneficiosa, y la verdad es que la gente que lo está pasando mal o la gente que quiere prevenir algunas de estas enfermedades puede optar a la terapia hormonal. Y todos los síntomas bajan, la calidad de vida mejora, se reduce la parte en el momento correcto, la dosis indicada y bajo supervisión médica. Puedes incluso reducir el riesgo de fractura, el riesgo de mortalidad por Alzheimer, todas estas cosas malas que yo te he hablado, todas efectivamente uno las puede prevenir. Perfecto. ¿Y hay condiciones o preexistencias que hagan más grave quizás esta etapa o más vulnerable esta etapa del desarrollo de la mujer? A ver, mira, lo principal siempre en la vida, a cualquier edad, tiene que ver con los estilos de vida. O sea, si uno se alimenta bien, si uno hace deporte, si uno se aleja del cigarrillo, si uno tiene una vida social placentera, si se aleja del estrés, claramente tu piso es mucho mejor que el de alguien que no está parado ahí. Entonces siempre la base de prepararse para la vejez, de tener un buen envejecimiento, parte por eso. Si tú eres sano y estás parado ahí, la verdad es que las hormonas son una ayuda,
pero tú ya tienes comprada la mitad del cielo, digo yo. ¿Ya? Por supuesto que si tú llegas con sobrepeso, con sedentarismo, si eres fumador de más de un cigarrillo al día, si vives muy estresado, todo eso son factores que vienen a contribuir al desarrollo de enfermedad. Si tú tenías una cierta carga genética, por ejemplo, por fumar el riesgo de trombosis te aumenta 18 veces, aparte del riesgo del cáncer y todas las otras cosas. Entonces, obviamente, eso es lo que va a sentar las bases de qué es más peligroso y qué no es tan peligroso. Perfecto. Ahora, hay condiciones para poder usar hormonas o no poder usar hormonas. La mayoría de la gente puede, pero por ejemplo, si uno ha tenido un cáncer de mama que se alimenta de hormonas, yo no te puedo dar hormonas. No significa que vaya a quedar uno sin tratamiento, porque hay alternativas no hormonales, pero la hormona sale de nuestro arsenal, así como si has tenido algún infarto, un accidente cerebrovascular o hay algunas otras enfermedades particulares. Pero si uno, como te digo, llega con buenos estilos de vida, con ganas de seguir para adelante, la hormona es una súper buena opción. Perfecto. Y bueno, pasando a la contraparte de esto, en términos de la andropausia, ¿a qué se manifiesta también? ¿Cuáles son los síntomas? Mira, la andropausia es, como todas las cosas en la vida, los hombres están un poco favorecidos. No le ocurre a todos los hombres y no todos los hombres tienen síntomas. Por lo mismo, como es en poca gente, no estaba estudiado ni una edad promedio, tenemos mucho más desconocimiento de lo que es la andropausia. En general ocurre un poco más tardío de los síntomas que presenta la mujer. También tiene que ver con la disminución de las hormonas masculinas, y ahí los hombres que la presentan efectivamente tienen baja del deseo sexual, baja del ánimo, disminuye su musculatura, tienen varios síntomas psicológicos y físicos que demuestran que están con bajos niveles de testosterona. ¿Ya? Pero como te digo, es un fenómeno mucho más desconocido y es un fenómeno mucho más infrecuente que esto que nos pasa a todas las mujeres. ¿Y será tan desconocido o será menos reportado? O sea, porque también ahí de repente surge la duda, menos reportado, menos, quizás los hombres se quejan menos, o efectivamente es así lo que decías tú, que hay pocos estudios. Mira, los hombres en general tienden a ir a menos a la consulta del médico que las mujeres. Nosotros tenemos como súper grabado a fuego el control ginecológico una vez al año, y claro, desde ese punto de vista si tú preguntas, no toda la gente pregunta, pero si tú preguntas vas a detectar todos estos cambios. Los hombres asisten menos, pero en general el compromiso de los hombres cuando presentan la andropausia es más severo. Y lo notan y preguntan por cansancio, porque rinden menos, o la misma mujer lo lleva al médico. Pero igual cuando tú haces estudios a nivel poblacional y les mides hormonas y les haces encuestas de desempeño, son muchos menos los hombres que presentan andropausia que lo que ocurre, como te digo, a todas las mujeres. A todas, sí. Ya, y porcentaje pequeño. Claro, y para ellos, para los que les ocurre la andropausia, ¿existe tratamiento farmacológico también? Misma cosa, si el problema es por disminución de hormonas, nosotros tenemos también hormonas masculinas. Ahí es un poco más complicado para ellos porque no hay hormonas orales, que es lo que usamos nosotros, pero sí hay hormonas inyectables y hay otros productos que pueden usar para sentirse mejor. La verdad es que yo creo que cualquier persona que esté con un deterioro de su calidad de vida tiene que consultar, porque incluso si no puede usar hormonas, siempre hay algo más que hacer por ello. O sea, aquí lo importante no es vivir más, sino que vivir lo mejor posible. Perfecto. Y en términos de salud pública, ¿atendemos como corresponde a todo este segmento etario en la población, crees tú, o quizás Mira, no? existe muy buena voluntad. Existe muy buena voluntad. Desde el año 2014 existe un programa de atención de la mujer en la edad de los 45 a los 65 años. El programa termina a los 65 años porque ahí empieza el programa de atención del adulto mayor, que no quiere decir que se acabe la menopausia, pero te trata otro tipo.
Y como te digo, desde el 2014 que se implementó, hay guías para el tratamiento de la menopausia, hay hormonas disponibles en los consultorios, pero la verdad es que el programa no se está aplicando como se debiera aplicar. Tenemos pocos médicos entrenados para la atención de la menopausia. Las matronas, si bien algunas han sido capacitadas y pueden atender a estas mujeres, han habido algunos problemas administrativos de que ellas no pueden hacer recetas de medicamentos, entonces los medicamentos han ido quedando guardados, y la verdad es que eso es una cosa que tenemos pendiente y una deuda que tenemos que saldar en algún minuto para poder tratarla mejor. El médico que impulsó este programa fue el doctor Arnaldo Porchile, que es un ginecólogo bien conocido, y a él le compraron, por decirlo así, este programa justamente porque demostró que era una especie de discriminación y una inequidad de género dejar sin tratamiento a las mujeres. Las mujeres en esta edad, ya sea por culpa de los síntomas de la menopausia o por otras cosas que rodean a la menopausia, dejan de trabajar, se quedan más en la casa, se llevan peor con los maridos, peor con los hijos. Entonces la verdad es que reciban un tratamiento es fundamental tanto para ellas como su familia y sus trabajos. Entonces, como te digo, es una deuda que tenemos y hay que tratar de saldarla. Y con respecto, bueno, a los hombres también me imagino que el acceso será aún menor en términos de política pública. En estos minutos no hay ningún programa que hable de andropausia. Como te digo, es una cosa rara en los hombres, y por lo mismo no hay recursos destinados particularmente a ello. ¿Ya? Así que ahí, claro, están en desmedro aquellos que pasan por la andropausia. Oye, Paula, y otra pregunta, o sea, ¿cuáles serían los síntomas o las señales por las cuales debemos acudir a un especialista? Que de repente, como son tantos síntomas, hemos escuchado de los bochornos, específicamente, o sea, ¿en qué momento uno tiene que decir, mira, en realidad ya es hora de consultar? Mira, como te mencionaba, los síntomas son más de 200. Sí. Los más frecuentes son los dolores osteomusculares, así que todas las mujeres que están sobre los 45 años y que empiezan con molestia, en lugar de ir al reumatólogo, vayan a ver a su ginecólogo. Los bochornos son los más molestos, así que se van a dar cuenta, pero como te digo, hay personas que sienten palpitaciones en el corazón y que creen que se van a infartar, el insomnio, los cambios anímicos que pueden ir desde la irritabilidad hasta la depresión, la parte sexual, la parte genital, la sequedad, el dolor con las relaciones sexuales, yo te diría que son los más típicos. Hay una encuesta que se llama MRS, que es una encuesta de calidad de vida en relación a los síntomas de la menopausia. Si uno la busca por Google y uno pone MRS español, te sale y la puedes descargar gratuitamente de muchos sitios, y yo les recomiendo llenarla. Es una encuesta muy fácil de llenar, son 11 síntomas los que salen preguntados ahí, y al lado sale un puntaje donde uno puede marcar 0 cuando es algo que no le molesta, 4 cuando es algo que uno se quiere literalmente tirar por la ventana, y si uno se da cuenta que en esa encuesta los números van tirados hacia los 4, de todas maneras hay que consultar. Perfecto. ¿Y eso, nos puedes repetir el nombre de la encuesta para buscarla en internet? Se llama MRS, Menopause Rating Scale, y está incluida en el programa que tiene el Ministerio de Salud. Entonces, si ustedes buscan OTEMI Sal Climaterio, también la van a encontrar. Yo soy la presidenta de la Sociedad Chilena de Endocrinología Ginecológica. En esa página web también está publicada. Así que ahí donde encontrarla no es tan difícil, y para aprender de menopausia, para saber en qué está uno, es maravillosa. Fantástico. Bueno, Paula, te queremos agradecer por estar con nosotros conversando sobre este tema. Muchísimas gracias. No, de nada, gracias a ti por la invitación. La verdad es que las mujeres nos hemos quedado calladas por mucho tiempo, nos hemos aguantado un montón de cosas, y yo creo que es tiempo de poner el tema ahí para mejorar básicamente nuestra calidad de vida.
Los hombres menos conocidos, mucho menos frecuentes, también tienen derecho obviamente a consultar, pero en este caso particular creo que las mujeres necesitamos hacerlo y apoyarnos entre nosotros. Así que te agradezco a ti la invitación al programa. Muchísimas gracias, entonces nos estamos viendo. Hasta pronto, Paula. Nos vemos, un gusto. Chao, chao. Chao. Hemos conversado sobre la menopausia y andropausia y lo que trae consigo esta etapa en nuestro organismo. En el siguiente bloque continuaremos con este interesante tema, pero ahora desde la psicología. Ya volvemos en Complejamente. Estamos de regreso con nuestra sección Tu Pregunta, USACH Responde, donde expertos y expertas de nuestra universidad contestan tus inquietudes que nos envías por redes sociales. Veamos la siguiente pregunta que responderemos más adelante en nuestro programa. En términos de salud mental, en la etapa del climaterio se hace importante la educación y el conocimiento de algunas de estas sintomatologías, entre ellas la ansiedad e incluso la depresión. Para conversar de este tema, veamos el siguiente video. Los síntomas como depresión, ansiedad, tensión, disminución del apetito sexual y los cambios de humor son algunas de las sintomatologías en la etapa climatérica en las mujeres. Por otro lado, los hombres con similares síntomas tienden a ocultar sus emociones y no pedir ayuda, ya sea por presión social o cultural de su generación. Entonces, ¿cómo la psicología puede ayudarnos en esta importante etapa de nuestras vidas? Esto y mucho más en Complejamente. El climaterio es el periodo de transición que se prolonga durante años, antes y después de la menopausia, como consecuencia del agotamiento ovárico. En tanto, en el caso de los hombres, la andropausia se asocia a la disminución de los niveles de testosterona, etapas de cambio que también afectan emocionalmente, y por ello es interesante ver cómo la psicología nos puede ayudar a entenderlas. Para profundizar sobre este tema, tenemos a Claudia Solé Tache, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Claudia, y te queríamos preguntar, ¿qué es la menopausia? ¿Cómo nos afecta psicológicamente la menopausia? Perfecto. A ver, de partida yo creo que es importante pensar que el ser humano es un ser biopsicosocial. Por lo tanto, lo que nos afecta a nivel biológico va a estar en interacción con lo social, con lo psicológico. Hay ciertos elementos, yo creo, biológicos que afectan en sí mismos, que pasan durante la menopausia. Es decir, la vivencia de la baja de estrógeno es una vivencia real, ¿no es cierto? Que la mujer vive en distintos, desde insomnio, desde ansiedad, ¿no es cierto? La sudoración, etcétera, etcétera. Pero también, ¿no es cierto?, va a importar el plano más subjetivo de esa persona, cómo esa persona vivencia estos cambios, como pensemos que generalmente la menopausia se da en la adultez media, por lo tanto también esa mujer está con algunos elementos psicosociales importantes, como puede ser el cuidado de sus papás, la carga laboral, la crianza de los hijos, o que los hijos se estén yendo de la casa, ¿no es cierto? Entonces también hay varios estresores que se ha visto que afectan sobre todo los elementos psicológicos de la menopausia. Y también es importante pensar, ¿no es cierto?, en que estamos insertos dentro de una cultura y una sociedad que tiene ciertas creencias, prejuicios, percepciones sobre la menopausia,
Y en ese sentido, ahí hay por lo menos 2 variables que son importantes, o 3. Una es, ¿no es cierto?, cuál es la concepción que tenemos de fertilidad y maternidad. Otra es la concepción que tenemos como sociedad de la belleza y la juventud, ¿no es cierto? Y también a veces se ve asociada la menopausia a representaciones mentales de la sociedad que tienen más que ver con envejecimiento y pérdida de funcionalidad. Entonces, súper importante la representación social que hay de la menopausia, más allá, ¿no es cierto?, de la experiencia subjetiva de cada persona. Cada persona, evidentemente, esta representación social la va a tomar según su historia, según su momento vital, etcétera, etcétera. Y a nivel psicológico, ¿no es cierto?, una cosa es alguna sintomatología que puede aparecer, que tiene que ver más con, como te digo, con aspectos más de ansiedad, con aspectos más sintomatología depresiva. Se reporta mucho, ¿no es cierto?, una sensación de un cambio como bien radical que produce cierta irritabilidad, cierto como estar un poco descompuesta, como no ser la misma de antes, que yo creo que más allá de la cosa psicológica hay una cosa hormonal ahí sumamente fuerte, que evidentemente lleva además a que la interacción con los otros se haga mucho más difícil, porque aparece más conflicto, ¿no es cierto? Y no necesariamente el entorno además empatiza con esto que le está pasando a la mujer, que la mujer además no sabe necesariamente, no lo asocia inmediatamente a los primeros síntomas de la menopausia. Y por otro lado viene toda la significación, como digo, social y personal que le va a dar la mujer a la menopausia. Eso puede ser desde no voy a poder tener más hijos, desde me estoy poniendo vieja, me están saliendo arrugas, ya no soy atractiva, tengo menos deseo sexual, etcétera, etcétera, hasta mujeres que están felices porque el tema de la reproducción se acabó. Y yo creo que depende harto también si tienes pareja, si estás soltera, si estás separada. Yo he visto que la mujer separada incluso tiene un reinicio de su vida sexual después de la menopausia. La mujer casada o en pareja también lo puede tener, pero ahí va a depender también de cómo sea la vida en pareja antes de. Por lo tanto, no se puede hablar no se puede generalizar. Yo creo que cada experiencia es súper única, cada experiencia es única en función de la vida, en función de si estoy en pareja, en función del momento vital y en función, como te digo, incluso del estatus socioeconómico y de alguna manera las representaciones sociales frente a eso. Perfecto. ¿Y existe algún tipo de sintomatología o de patología de frentón que se pueda presentar con mayor frecuencia en esta etapa o tú dirías que no? Desde el punto de vista psicológico, sí. Es que como te digo, yo creo que sintomatología ansiosa, la depresión, aumento de irritabilidad, aumento de sintomatología depresiva se puede dar. Pero cuadros depresivos como tal se relacionan más con la vivencia de la menopausia que con la menopausia propiamente tal. Hay un 10% más o menos de mujeres que se deprime, pero en general esas mujeres han tenido antecedentes previos de depresión. Perfecto, no sería como pasa, por ejemplo, con la depresión posparto, que es algo como documentado que puede suceder después de... Lo que pasa es que sintomatología depresiva puede haber, pero cuadros depresivos propiamente tal no se relacionan 100% con la menopausia, como que llegó la menopausia y la posibilidad de depresión está instalada, no. Pero sí cierta sintomatología depresiva, pero como te digo que está además muy asociada a la representación que le voy dando a la menopausia. Entonces, separar lo biológico de ese aspecto psicológico es muy difícil. Y lo que yo he podido ver, que en la medida que las mujeres tienen suplemento hormonal, en general mejora mucho el estado anímico. Perfecto. ¿Y cuándo? Por lo tanto, ahí quedaría solito lo psicológico, en el fondo. Y cuéntanos, ¿cuándo uno debiese preocuparse? O sea, ¿cuáles serían las señales como de alarma como para acudir a un especialista? Es decir, yo creo que primero que nada el psicólogo tiene que enviar al ginecólogo.
Es decir, primero tenemos que hacer el descarte de lo biológico. Si aún así se mantiene sintomatología psicológica, ya probablemente, como te digo, tiene que ver con cómo está viviendo su historia y probablemente con otras estresores psicosociales asociados a la menopausia. Y ahí tiene que ver con que, porque también, entre comillas, las crisis de los 40, las crisis de los 50 también se dan asociados a esto. Y una de las cosas que lleva a las crisis son justamente los cambios biológicos de la etapa. Y entonces podemos ver mujeres, por ejemplo, que empiezan a ver que no han hecho mucho en la vida, que hay poco sentido de vida, por ejemplo. Otras mujeres podrían estar adaptándose muy poco a los cambios biológicos que implica el envejecimiento, el inicio del envejecimiento y también lo que implica la menopausia, en el fondo. Entonces, la mujer empieza mucho a tener que hacer duelo por el cuerpo joven, en el fondo. Y en la medida que la mujer haya estado más, de alguna manera, tomada desde su físico, desde la juventud, probablemente le va a costar mucho más. Y lo que pasaba antes, pero ya no pasa tanto, en la medida que la mujer trabaja, también tiene más sentido. Cuando la mujer no trabajaba, también aparecía esta idea de los hijos van creciendo y un poco ya no tengo mucho sentido de vida, ya no me siento útil. Entonces yo diría que la menopausia en ese sentido es una variable más, no es la variable. Se da, piensa tú que la pubertad es el top del desarrollo en la mujer y en el hombre. La andropausia y la menopausia empieza la declinación, en el fondo, biológica. Entonces también es cómo cada persona va pudiendo elaborar esos cambios biológicos que son importantes. Uno ya no es lo que era. Claro, aunque quiera hacerlo. Así es. Y con respecto a eso también, Claudia, te quería preguntar por la andropausia. En términos psicológicos, habíamos conversado también de eso anteriormente en este programa. ¿Cuáles serían los síntomas psicológicos? Si tú has visto, has tenido experiencias con esto, etcétera. La andropausia tiene síntomas similares, se les llama síntomas del climaterio masculino, porque el hombre no tiene cese, ¿no es cierto?, de la reproducción, por ejemplo, de espermatozoides, pero sí va bajando la testosterona y por lo tanto tiene síntomas psicológicos bastante parecidos, mucho insomnio, irritabilidad, también sintomatología depresiva, ansiedad, más fatiga, menor deseo sexual, menos falla eréctil, ¿no es cierto? Puede haber reducción de masa muscular, disminución del vello corporal, problemas de memoria, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Que con la andropausia es un concepto casi desconocido en la sociedad. Es decir, cuando yo a los alumnos les hablo de menopausia o climaterio femenino, climaterio masculino, los alumnos en general se sorprenden porque en general no hay mucho conocimiento, no está muy divulgado este término. El hombre va mucho menos, ¿no es cierto?, al urólogo, y por otro lado el hombre está menos acostumbrado. Estamos hablando de la generación de los 50 de ahora, quizás la generación de los hombres que vienen ahora va a ser distinto. Está mucho menos acostumbrado a hablar de eso, está menos acostumbrado a detectarlo, entonces se suele asociar, si anda irritable, ansioso, es muy difícil que lo asocie a cambios hormonales, más bien lo va a asociar a que está lleno de pega, etcétera, etcétera. Y por otro lado, también cuando hay fallas eréctiles y cosas así, tiene que haber un buen vínculo con él mismo y un buen vínculo en la relación de pareja para que el hombre se atreva a hablar eso y se haga cargo de que algo está pasando. O si no, el hombre, como te digo, de los 50, 60 de nuestra generación, tiene mucho puesto en eso. Y por lo tanto, elementos depresivos tienen que ver con eso, de sentirse menos potente, menos hombre. Y si no hay un buen vínculo, una buena comunicación con la pareja, puede que el hombre lo oculte un poco, evada, en vez de, en el fondo, hacerse cargo de algo que hoy en día es bastante trabajable. ¿Fijas? Pero al hombre le cuesta mucho hacerse cargo de eso. Y además detectar que puede tener que ver con eso. Está mucho más, en la sociedad está mucho más naturalizado que a la mujer le puede pasar algo, pero muy poco que al hombre le puede pasar.
O sea, es algo que hay que difundir mucho más para que la pareja empatice y el hombre se pueda hacer cargo de eso. Y con respecto a eso, hablemos de lo positivo también, o sea, ¿cómo podríamos sobrellevar esta etapa de una buena manera, tener una buena calidad de vida, etcétera, tanto a nivel masculino como femenino? A ver, yo creo que, como te digo, de partida, doctor, todo lo que nos puede ayudar, y quizá la adultez media podría tener algo que es positivo, que la adultez media, de alguna manera, estamos un poco más desligados del que dirá social. La adultez media, una de las cosas que tiende a pasar es que hay mayor autenticidad, mayor acercamiento a lo que yo soy, y un poco, como hacemos un cambio en la percepción del tiempo, un poco como ¿qué voy a hacer estos últimos 40 años? Por lo tanto, en ese sentido, estamos un poquito más desligados de los prejuicios sociales o de las representaciones sociales en términos de que nos hemos hecho más conscientes de eso. Entonces, yo creo que si alguien es consciente, por ejemplo, de la idea de la belleza y es capaz de no darle tanta importancia a eso, alguien es capaz de captar que es el momento de reorganizar la relación de pareja, por ejemplo. Y por ejemplo, si alguien... perdona, en términos, es que estás tocando un punto súper interesante, en términos de la relación de pareja, ¿cierto? Nuestro entorno, cómo nosotros podemos hablar o empezar a comprender, apoyar esta situación, tanto a nivel personal como a nivel de la pareja. En relación al hombre y a la mujer. Sí. ¿Nosotros quiénes seríamos? Perdón la pregunta. Nosotros, una mujer, los medios de comunicación. Claro, no. Cómo la mujer a lo mejor puede pedir ayuda, cómo se apoya, y el hombre lo mismo, como quizás profundizar un poco más en ese tema. Lo que pasa es que yo creo que si lo vemos en contextos pequeños, por ejemplo, en la medida que no sea un tema tabú, en la medida que sea un tema en el cual empatizamos, que no sea un tema que yo voy a ir como pareja a criticarlo porque no tiene una buena erección, perdón que sea tan directa, sino que más bien hay un espacio de poder conversar eso. El hombre, por ejemplo, va a tener mucha menos defensa frente al tema, lo va a tomar desde el punto de vista que esto va a enriquecer la pareja, de que no es una debilidad, que es uno de los conceptos que aparece mucho, tanto en la mujer como en el hombre, ¿no es cierto?, que sería ser débil, pedir ayuda, por ejemplo. Y por lo tanto, en la medida que tome conciencia de que le va a aumentar su calidad de vida y de que no tiene que ver con una falla, entonces por eso tiene que ser algo que se converse en la medida que las personas sean capaces de conversarlo, pero además en ambientes que den confianza y poca crítica, en el fondo, y que la persona capte que es parte de la vida y que puede hacer algo para sentirse muchísimo mejor en vez de quedarse en el problema, ¿no es cierto?, y que puede pedir ayuda tanto psicológica, psiquiátrica, si fuera el caso, médica. Yo creo que es la disposición a que queda tanto tiempo por vivir y que la calidad en la relación de pareja o en la relación con uno mismo puede mejorar muchísimo, en el fondo. O sea, pero para eso tiene que estar en un clima de confianza, en un clima de no crítica. Entonces, cuando la pareja se enoja y empieza la crítica, que ya no te la puedes, que ya eres esto, probablemente es muy difícil que esa persona se abra, en el fondo. O si el hombre le dice, ya no estás bonita, estás gorda, estás esto, a lo mejor la mujer va a ir al psicólogo igual, pero en el fondo va a ir porque su autoestima está disminuida, no porque vea que este tema es un tema a mejorar, en el fondo. Perfecto. Bueno, Claudia, te queremos agradecer por estar con nosotros. Es un tema que tiene muchas aristas. Y te damos las gracias por estar aquí en Complejamente. Hasta pronto. Ya, muchas gracias a ustedes. Chao. Chao, hasta pronto. Bueno, adelantamos anteriormente en tu pregunta, USACH responde, la siguiente consulta. ¿Qué es el virus del papiloma humano? Veamos lo que nos respondió
la doctora Ivonne Narváez. El virus papiloma humano es un virus bastante frecuente en la población. Posee más de 40 tipos distintos y generalmente produce una infección que se transmite a través de las mucosas y en las personas representa un cuadro asintomático y transitorio en general. Los tipos se dividen en tipos de bajo grado o alto grado según el riesgo que tengan de producir cáncer. Se ha documentado que el virus papiloma humano está asociado al cáncer del cuello del útero, así como también al cáncer anal, de vagina, de vulva y el cáncer orofaríngeo. La transmisión del virus papiloma humano es básicamente a través del contacto de piel y mucosa en las áreas genitales. Por lo tanto, es una infección de transmisión sexual, pero no requiere una relación sexual directa para ser transmitido. También puede ser a través de caricias, contacto de la piel, con las mucosas de las paredes genitales. Por lo tanto, también el sexo oral puede ser una vía de transmisión. El virus papiloma también es una infección que, como decía, es asintomática y por lo tanto no da síntomas. Por lo tanto, las personas podrían ser portadoras del virus y transmitirlo sin tener conocimiento de ello. Llegamos al final de nuestro programa. Hemos profundizado en la menopausia, la andropausia, sus síntomas y los consejos de la psicología que nos pueden ayudar a disfrutar la vida y llevar estas etapas con normalidad. Antes de despedirnos, queremos recomendar algo entretenido. Entre vino y vinagre, una película sobre un grupo de amigas que a sus 50 años deciden celebrar un cumpleaños. La encuentra en Netflix. Y también la cinta Gloria, del año 2013, dirigida por Sebastián Lelio y protagonizada por Paulina García, quien encarna una mujer que entra en una nueva etapa al cumplir 58 años y que busca el amor tras su separación. Esperamos que este programa sea de ayuda para todas y para todos. Nos vemos en un próximo capítulo de Complejamente. Hasta pronto.